Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy, espero se encuentren muy bien. Feliz y bendecido martes, ya estamos en el día martes, así que vamos a continuar la lección que dejamos pendiente el día de ayer, el día lunes, ¿sale? Por ahí, ayer les estaba platicando acerca de la crónica, hablamos de qué es la crónica, platicamos de ciertos puntos que es importante tomar en cuenta a la hora de redactar una crónica y nos faltó platicar acerca de la estructura que sigue la crónica. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la estructura que sigue la realización de una crónica, ¿no? En general, la crónica no tiene una estructura como tal definida, ¿no? Como en el caso de la noticia. Aún así, pues podemos distinguir ciertos elementos que caracterizan a la crónica para poder realizarla pues de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué no tiene una estructura como tal? Porque si ustedes se dan cuenta, pues como es una serie de hechos cronológicos veraces, pues se va estructurando de acuerdo a la manera en que sucedieron los hechos. Sin embargo, pues podemos tomar en cuenta ciertas características específicas para poder realizarla. En primer punto, pues lleva título, ¿no? El título, pues es aquella frase que tiene que ser concisa, clara, breve, atractiva, pues para despertar el interés de nuestros lectores, ¿no? El título generalmente es aquella parte que nos atrapa, que atrapa nuestro interés para poder leer, pues la información que va a estar presentando la crónica. El segundo punto, pues va la noticia, la información, ¿no? Los hechos que sucedieron, ya sabemos que redactados cronológicamente, y el comentario. Ya habíamos hablado que la crónica es objetiva, sin embargo les había dicho que la crónica, aunque es objetiva y aunque presentamos con veracidad la información que sucedió, no está peleada con que el escritor o el periodista pueda dar acerca de los hechos que sucedieron o que se suscitaron una opinión o una crítica, ¿no? Entonces, en tercer punto, ya vimos que está primero el título, segundo la noticia, el tercero pues va a ser aquella crítica, comentario, reflexión u opinión que el cronista va a imprimir en la crónica acerca de los hechos que sucedieron, ¿no? Generalmente este punto de vista suele ser en tercera persona, es decir, no se inmiscuye directamente, yo pienso, no, se piensa en tercera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Para dar pues veracidad, para dar credibilidad a lo que se narra y a lo que se está describiendo, ¿no? Bueno, ahí terminamos ya con la crónica. Vamos a hablar ahora de otro texto expositivo de tipo periodístico, el tercer texto del que vamos a estar platicando en esta clasificación periodística, que es precisamente el reportaje, ¿verdad? El reportaje, a diferencia de la noticia, de la crónica, se caracteriza porque es extenso. El reportaje generalmente es una investigación que el reportero realiza acerca de un hecho, tema de relevancia, con la finalidad de darle al lector una visión clara, datos claros acerca de un hecho que sucede. Pero la diferencia medular que hay entre el reportaje y que hay entre la noticia, la crónica y el reportaje es que el reportaje es extenso y requiere un trabajo de investigación previo, ¿no? Bueno, un reportaje también es un texto periodístico, solamente que como ya habíamos mencionado, pues es un texto periodístico extenso en el que se desarrolla un tema concreto, ¿verdad? Producto pues del trabajo de investigación, del reportero, ¿no? El reportaje, como ya les había dicho, es un género periodístico extenso, ¿verdad? Libre en cuanto al tema, porque el tema, pues hay muchas variedades temáticas a través de los cuales un reportero puede dedicar su investigación, ¿no? Es objetivo en cuanto al método que se sigue, porque al ser un trabajo de investigación, pues se trata de conseguir la información más apegada a la realidad posible y pues se redacta en estilo directo. Eso sí, no hay ningún problema, ¿verdad? En el reportaje, pues se narran y se describen hechos de muy variadas temáticas,
tienen que ser obviamente hechos reales, hechos de interés general, que son la temática o las características principales que siguen esos textos periodísticos. Incluso el reportaje puede complementarse con información gráfica, con datos estadísticos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del reportaje? El primero es la precisión. ¿Por qué? Porque al ser un trabajo o un producto de una investigación previa, pues los datos que ahí mencionemos tienen que ser precisos y de fuentes confiables, tiene que ser veraz, tiene que estar apegada a la realidad la información que presentemos y tiene que ser el tema de actualidad, obviamente. No vamos a realizar un reportaje sobre un tema de interés general, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son los pasos que debemos considerar para realizar un reportaje. El primer paso, pues, es investigar. No vamos a conseguir información si no la buscamos. Y la única fuente de búsqueda de la información es la investigación, a través de las diferentes técnicas de recolección o de investigación sobre los hechos que nos servirán de base, obviamente, para realizar nuestro reportaje, para pues construir todo el reportaje que vamos a realizar de nuestro tema, ¿verdad? Las fuentes de información pueden ser variadas, chicos, no necesariamente tiene que ser libros, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser internet, pueden ser fuentes impresas, libros electrónicos, videográficos, fotografías, testimonios de personas, compañeros. Una vez que ya realizamos este trabajo de investigación, pues el segundo paso es registrar esa información para que no se nos pase nada por alto, ¿verdad? El tercer paso, pues, es elaborar un esquema, perdón por el ruido, de las ideas principales que se quieren exponer. Y el cuarto paso es desarrollar el tema, tomando en cuenta, pues, las características y la estructura del tipo de texto, ¿verdad? Obviamente vamos a realizar el texto conforme las características que lo piden. El reportaje puede estructurarse en 4 partes, chicos. 4 partes forman parte del reportaje. 1, el titular, ¿verdad? Que informa del tema del reportaje. Puede ir acompañado de un balazo y de un subtítulo, es decir, puede ser como el titular que ya les había explicado antes, ¿no? Que es el titular, luego nos vamos al título y al subtítulo, ¿no? Entonces, puede que encontremos el balazo en el titular, luego nos vayamos al reportaje y encontremos el título y el subtítulo del mismo, ¿no? 2, el párrafo inicial o de entrada, que ya hablamos que es como la introducción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del párrafo inicial o de entrada? Pues captar la atención del lector al mostrarse en él, pues, la importancia de nuestro reportaje y además utilizar frases que de inmediato capten la atención de nuestro lector. La tercera parte es el cuerpo del reportaje, que contiene, pues, obviamente el desarrollo de todo el tema de investigación, toda la investigación que hicimos prácticamente, ¿no? Además de la información obviamente recabada, por eso les digo que puede incluir gráficos. Por ejemplo, si estamos haciendo un reportaje acerca de la legalidad del aborto en México, podemos incluir incluso cifras de personas que han muerto haciéndose un aborto clandestino, no sé, ¿no? Se me ocurre. Eso ya depende obviamente también de la imaginación y de qué tan creativo eres como periodista, como reportero. Y el párrafo final, que puede concluir pues invitando a una reflexión acerca del tema propio de nuestra investigación, un análisis explicativo de los hechos, o bien volver al planteamiento inicial del tema, ¿no? Con la finalidad de crear reflexión también. Y el último tipo de texto expositivo que forma parte de la clasificación de textos periodísticos que vamos a ver el día de hoy es precisamente la entrevista, ¿no? Esa yo creo que todos estamos familiarizados con la entrevista, entonces no va a ser nada complicado el hecho de que ustedes la puedan aprender, ¿no? Primero, el significado etimológico de entrevista es del francés entrevoir, que significa verse el uno al otro, ¿verdad? Bueno, la entrevista es un diálogo, un conjunto de cuestionamientos que una persona llamada entrevistador le hace a otra llamada entrevistado. De tal manera que para que exista la entrevista debe de existir 2 o más
personas, ¿verdad? La entrevista es una técnica de recolección de datos, es una técnica de investigación. Actualmente se utiliza como herramienta para todas las ramas del conocimiento. Por ejemplo, si tú quieres conseguir un trabajo, te hacen una entrevista. Si tú quieres acceder, por ejemplo, a una institución prestigiada, te hacen una entrevista. Si quieren conocer información acerca de ti, ya sea desde el ámbito público o privado, te hacen una entrevista. Entonces la entrevista ya es un tipo de técnica de recolección de datos muy utilizada por todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? La entrevista, les decía yo, es una conversación que se da entre dos o más personas. De ella forman parte el entrevistado y el entrevistador, en la que se realizan cuestionamientos con la finalidad, pues, de obtener cierta información que se está buscando, ¿no? Para realizar la entrevista debemos de tomar en cuenta ciertos tipos de cuestiones. Primero, elegir el tema, ¿no? Es fundamental saber a quién vas a investigar y obviamente elegir el tema del cual le vas a preguntar. Dos, elegir pues obviamente el entrevistado, comunicarnos con él para establecer cierto tipo de confianza, condiciones sobre las cuales se habrá de llevar a cabo la entrevista. Tres, pues planear las preguntas que nos servirán. Sin embargo, estas preguntas pueden ser de tipo abiertas, cerradas, hipotéticas, entre otras. Ahorita vamos a ver de qué va cada una de este tipo de preguntas. Pues 4, grabar y transcribir la entrevista. 5, obviamente redactar la entrevista y enviarla al entrevistado para su aprobación. Es importante pedir permiso al entrevistado. 6, pues redactar la versión final de la entrevista, considerando las observaciones pues hechas por el entrevistado y respetar obviamente sus ideas, porque también va a ser parte de la entrevista. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? La estructura de la entrevista la podemos dividir en 3 pasos. Primero, la presentación, que da a conocer quién es la persona entrevistada y el motivo de la entrevista, ¿no? En la presentación decimos a quién vamos a entrevistar y por qué, con qué finalidad. El segundo, es el cuerpo, que es prácticamente las preguntas y respuestas que nos dio el entrevistado, ¿no? Y la conclusión, que es el párrafo o frase de salida que indica que la entrevista ha terminado y que bueno, hemos ya culminado esta parte del proceso. Generalmente suele ir acompañado de un agradecimiento al entrevistado, ¿no? Miren, ¿qué tipo de preguntas podemos realizar en una entrevista? Podemos realizar preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas, de sondeo, de comentario. Vamos a hablar de cada una de ellas. Cerradas. Las cerradas son aquellas que no admiten una respuesta divagada del entrevistado, sino se espera obtener una respuesta concreta por parte del entrevistado. Por ejemplo, ¿conoce usted Baja California? Sí, no, ¿no? ¿Sabe dónde queda? Sí, no, ¿no? Son preguntas cerradas porque la respuesta que esperamos es una afirmación o una negación y no va más allá, ¿no? Las preguntas abiertas son aquellas que dan lugar a respuestas amplias en las que el usuario se puede divagar, reflexionar para darnos una respuesta, ¿no? El entrevistado. Por ejemplo, ¿qué opina usted de la delincuencia en Tapachula? Obviamente, pues estamos dando pauta para que nuestro entrevistado nos pueda explicar de manera amplia su opinión. Las preguntas hipotéticas son aquellas que plantean situaciones probables para el entrevistado. Por ejemplo, ¿qué haría usted si fuese presidente de México? ¿No? Es una entrevista hipotética porque pone al entrevistado en una situación probable. Y las entrevistas de sondeo pues permiten al entrevistado obtener pues obviamente más información y profundizar en el tema. Por ejemplo, cuando el entrevistado te dice algo, ¿no? No, por ejemplo, ¿conoce Sonora? No. ¿Por qué no lo conoce? Bueno, esas son preguntas de sondeo que ya permiten al entrevistado profundizar, ¿no? Y de comentario. Las preguntas de comentario no se formulan de forma directa, sino a raíz de un comentario o una frase que hace inacabada, que nos dio nuestro entrevistado, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto, no, pues yo tenía un novio, pero pues ya no. Y yo le digo, pero ¿por qué ya no? ¿No? ¿Por qué ya no lo tiene?
pues la verdad es que tener un novio es muy, muy padre, ¿no? Porque te dan cariño, te dan confianza, te dan seguridad. Pues esas son las preguntas de comentario. No los estoy formulando de forma directa, sino a raíz de un comentario, pues pido que el entrevistado emita una respuesta, ¿no? Bueno, esos son los tipos de preguntas, chicos, y lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, chicos.